Hola y bienvenidos a este video educativo que tiene como propósito mostrar a los docentes de nivel preescolar la importancia que tiene atender el área de desarrollo personal y social de educación socioemocional en el estudiantado. Todo esto para favorecer el aprendizaje, la construcción de relaciones y el bienestar. Lo anterior, dando oportunidad para que evidenciemos los conocimientos que hemos adquirido durante el curso de educación socioemocional. Para que se logre comprender el tema antes mencionado, es necesario que abordemos una serie de conceptos como educación socioemocional, emoción, bienestar, trabajo colaborativo, autonomía, autorregulación, autoestima, autoconocimiento, salud emocional, inteligencia emocional, etc. Cada uno de ellos se irá mencionando a lo largo del video. Pero antes de comenzar, te daremos una breve idea de los contenidos que abordaremos, los cuales son: ¿qué es educación socioemocional? ¿Qué son las habilidades socioemocionales y cuáles son? ¿Qué es la inteligencia emocional? La importancia de la educación socioemocional en preescolar y el rol docente. Así como también la vinculación con los padres de familia, la construcción de relaciones interpersonales positivas, el bienestar y finalmente una conclusión breve. Bueno, comencemos. ¿Qué es la educación socioemocional? Bueno, la educación socioemocional es un proceso de aprendizaje en el que los niños identifican y comprenden conceptos, valores, actitudes, habilidades, etc., que les dan la oportunidad de comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención además de cuidado hacia los demás, como también el tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones que les resulten un reto. La educación socioemocional ayuda a los individuos con su regulación emocional. Esta regulación, Clara Donovan la definía como un proceso mediante el cual los individuos logran regular las emociones que sienten y expresan, así como la intensidad con la que lo hacen. La educación socioemocional cumple un rol clave en la sociedad, ya que entrega herramientas para una gestión emocional saludable en todas las etapas de la vida. Por eso, es fundamental que en el aula se imparta este tipo de educación, especialmente en la primaria infancia. Pero bien, ¿qué son las emociones? Las emociones son patrones de acción de respuesta al contexto, que se ven presentes desde el nacimiento, pero al mismo tiempo están expuestas a la sociedad. La naturaleza del estímulo que provoca una emoción no es la misma a lo largo del desarrollo del niño. Es decir, un estímulo que originalmente causa cierta emoción puede dejar de provocarla de acuerdo al aprendizaje del individuo. Para Wallon, las emociones le permiten a los niños el contacto con el mundo y posibilitan la aparición de la conciencia de sí mismos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es un concepto que va de la mano con la educación socioemocional, y se puede entender como la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones, relacionada con la habilidad para acceder y o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, logrando regular emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. Cabe mencionar que es un tipo de inteligencia que puede ir mejorando a lo largo de la vida. En la actualidad, se sostiene que si queremos enseñar las habilidades necesarias para la inteligencia emocional, será necesario que en las escuelas y también en los hogares se fomente el tipo de entorno emocional que ayude a las personas a desarrollarse emocionalmente, del mismo modo en que se han creado entornos físicos que fomentan el desarrollo corporal e intelectual. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? Dentro de la educación socioemocional hay 5 habilidades que funcionan como herramientas que nos permiten entender nuestras emociones, pensamientos y conductas, permitiéndonos sentir y mostrar empatía, logrando así formar relaciones sanas, tomar decisiones responsables, definir y alcanzar metas personales, entre otras cosas. ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales? Como se mencionó, existen 5 habilidades, y estas son: el autoconocimiento. Esta implica conocerse y comprenderse a sí mismo. En este punto, entra que seamos capaces de reconocer nuestras fortalezas y limitaciones, así como nuestras áreas de oportunidad. La autorregulación, que como lo mencionamos anteriormente, consiste en nuestra capacidad para regular los pensamientos, sentimientos y conductas con el objetivo de que podamos expresarnos de manera consciente, considerando que nuestros comportamientos tienen influencia en nosotros mismos y en los demás. Autonomía.
Es nuestra capacidad de tomar decisiones y actuar de manera responsable, tratando de buscar lo mejor para nosotros mismos y para los demás. Se relaciona con el que aprendamos a ser y a hacer. La empatía se relaciona con la respuesta que tenemos ante situaciones ajenas. Es nuestra capacidad para comprender y compartir los sentimientos de alguien más. Y por último, pero no menos importante, está el trabajo colaborativo, que consiste en ser capaz de poder desarrollar diversas actividades con un grupo de personas con el objetivo de alcanzar una meta en común. Que en el preescolar se trabajen actividades o ejercicios para desarrollar estas habilidades es fundamental, ya que le permite a los niños conocer, experimentar y hasta cierto punto aceptar sus emociones. Al igual, les dará oportunidad de comenzar a relacionarse con los demás de manera positiva. Por otro lado, se contribuye a que los alumnos puedan ir regulando sus emociones negativas, evitando que éstas lleguen a controlar su vida. Como dato, para Vizquerra, la educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal, la cual está impregnada por fenómenos emocionales, junto con el aprendizaje individual y autónomo. Las emociones nos acompañan durante toda la vida, de ahí la relevancia de desarrollarlas de la mejor manera posible. Importancia de la educación socioemocional en el preescolar. El abordar el campo de lo socioemocional en el jardín de niños es sumamente relevante, ya que de acuerdo con diversas investigaciones, el tener un control de nuestras emociones contribuye al logro de nuestras metas. El brindar oportunidades en preescolar para que los niños adquieran habilidades socioemocionales les permite ir construyendo su identidad, autoestima, confianza en sí mismos y en aquello que los rodea. Asimismo, comienzan el reconocimiento del cuidado a los demás y la forma en que deben lidiar con las situaciones que les generan emociones negativas, como lo son tristeza o enojo. Por otro lado, el promover la inteligencia emocional genera que los niños tengan un mejor rendimiento, junto con actitudes y comportamientos positivos. De manera más específica, ¿cómo favorece el aprendizaje? Cuando se trabajan las emociones en clases se consigue que los alumnos estén motivados, abonando positivamente en su desarrollo intelectual, puesto que la neurociencia afirma que comparten redes neuronales con el aprendizaje. Reconocemos que es vital que vayan adquiriendo conocimientos académicos, pero también no debemos olvidarnos de otros tipos de aprendizajes, como es la gestión de sus sentimientos. Damos un ejemplo. Algunas veces cuando a un niño se le dificulta un tema o un trabajo, prefieren no externar sus dudas por falta de confianza en sí mismo y temor a que se burlen. De ahí parte la importancia de poder darles herramientas para que adquieran seguridad en sí mismos, a fin de que comiencen a identificar aquello que les genera miedo para poder trabajarlo, evitando que cause una dificultad en su vida adulta. Lo anterior demuestra que la educación socioemocional no solo trae beneficios a corto, sino también a largo plazo. Ahora vamos a comentarles sobre la influencia de la educación socioemocional en la construcción de relaciones interpersonales positivas y el bienestar de los alumnos en preescolar. En el aula, el trabajo con las emociones de los niños es fundamental para su proceso de socialización, ya que de acuerdo con Piaget, ellos leen las emociones de los demás, por lo que el que puedan reconocerlas y trabajar con ellas facilita su relación con otros individuos. Asimismo, se fomenta que aprendan a respetar y escuchar las ideas de las personas que los rodean, fortaleciendo la empatía. Además de las relaciones interpersonales que los niños pueden comenzar a construir, la educación socioemocional contribuye a su bienestar, pues desde edades tempranas se les muestran estrategias que les permitirán entender sus propias emociones y saber controlarlas, evitando que realicen acciones que puedan ser dañinas tanto para ellos mismos como para las personas de su alrededor. Rol docente. Él o la docente tiene un reto sumamente grande, ya que en la etapa preescolar es el encargado de brindar las primeras experiencias educativas a los niños y funge como un modelo en cuanto a la forma de afrontar las situaciones que se presentan, sean buenas o malas, por lo que debe hacer uso de las habilidades socioemocionales con las que cuenta para crear ambientes propicios para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro punto es que debe ofrecer talleres y tareas donde se movilicen las competencias emocionales, dada su importancia social y formativa. Según Hersh, para crear oportunidades en clase que estimulen el conflicto cognitivo y la asunción de roles, el profesor debe aumentar la conciencia moral de sus alumnos, es decir, debe ayudarles a explorar las dimensiones sociales de su interacción y el contenido de sus estudios. Finalmente, algo fundamental es que motiva a los alumnos. Para ello, debe alentar y reconocer el trabajo junto con la participación que tiene cada uno, ya que así se fomentará la creación de vínculos sanos y afectivos dentro del aula. Como un dato interesante, vamos a mencionar los objetivos de la educación socioemocional en el preescolar, así como los contenidos que se deben abordar.
Esto según el currículo de aprendizajes clave. Los objetivos son favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas, equilibrio y la potenciación de la autoestima, potenciar actitudes de respeto y tolerancia, desarrollar la tolerancia a la frustración, favorecer el autoconocimiento y el conocimiento de los demás, finalmente, desarrollar la capacidad para relacionarse con uno mismo y con los otros. En cuanto a los contenidos, están los siguientes: conciencia emocional, regulación emocional, autoestima y finalmente las habilidades socioemocionales, que son las que hemos mencionado anteriormente. Y por último, pero no menos importante, está la vinculación con los padres de familia. El desarrollo de la inteligencia emocional comienza en el hogar, a partir de las interacciones que se tienen con los agentes que viven en él, así como padres, hijos y hermanos. Para los padres de familia, el favorecimiento de la misma puede llegar a funcionar como un proceso de autoconocimiento en el niño, en donde cada quien aprende a reconocer cómo expresa lo que sienten. Los docentes y los padres de familia deben trabajar en conjunto para favorecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los alumnos, creando actividades o situaciones en donde los pequeños puedan identificar y manejar sus emociones de la mejor manera posible. Los padres pueden contribuir a la educación socioemocional de sus hijos de las siguientes maneras. Número 1. Leyéndoles cuentos. Número 2. Charlando con ellos en casa sobre cómo les fue en su día y cómo se sintieron con esto. Número 3. Enseñándoles a dar y a recibir cariño. Número 4. Realizando actividades con música y pinturas. Es importante que los niños se acerquen al arte para así mismo conocerse a ellos mismos y saber qué es lo que les gusta y qué no. Y ya para finalizar, lo que hemos mencionado anteriormente, remarcamos la importancia de la educación socioemocional en los alumnos, ya que no solo facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en general, sino que le permite a los niños irse inscribiendo en los diferentes contextos en los que se ve inmerso, el propiciar que desde una edad temprana las personas reconozcan qué sienten, qué los hace sentir eso y cómo manejarlo, los dirigirá a tener una mejor calidad de vida, evitando que cuando sean adolescentes o adultos adquieran trastornos emocionales como ansiedad, depresión, estrés postraumático, etc. A lo largo del curso reconocimos lo que es la educación socioemocional y todo lo que ésta conlleva. Gracias a eso nos dimos cuenta de que no sería posible llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje sin trabajar el área ya mencionada. También identificamos que como docentes vamos a jugar un papel fundamental en la vida de los niños, ya que somos un agente muy influyente en la forma en la que comienzan a generar relaciones con los demás y la forma que conviven y se integran al mundo. Lo anterior nos lleva a identificar la relevancia que tiene ser un modelo para los alumnos. Es necesario que como educadoras representemos y pongamos en práctica las acciones y habilidades que esperamos que ellos adquieran, pues no podemos pedirle a ellos que lo hagan si observan que nosotras no lo hacemos. Otro de los puntos que hemos aprendido y que nos parece sumamente significativo es que el favorecer la educación socioemocional no es darles conceptos a los niños, sino que es buscar actividades lúdicas, incluso de la vida cotidiana, que les permitan desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales, etc. También el reconocer que nuestras acciones influyen en la forma de sentir de los alumnos, ya sea de manera consciente o inconsciente. El equipo estuvo conformado por Brianda Lisbeth Lagunes Carrera, Cassandra Jimena Loyo Olivares, Nadia Mesa Fabián y Siria Yamilet González Argüelles, estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Educación Preescolar en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Repsamen. Las 4 integrantes participamos en el diseño del guión, así como con la voz en la presentación y en el diseño del video. Muchas gracias por la atención brindada. Esperamos que el video haya sido de su agrado y que la información presentada les sea de gran ayuda
tanto docentes frente a grupo como a futuras educadoras, y también a demás público que desee saber acerca de la importancia de la educación socioemocional en el preescolar. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!